Saludos, les habla el profesor Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad tendremos un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre el liderazgo consciente. Para iniciar, verifiquemos las emociones con las cuales llegamos, con qué emoción te encuentras en este momento y por qué tienes esa emoción. Es importante que podamos ir vinculando cada una de las partes de este espacio también con este tema principal, que en este caso es el liderazgo consciente. Para lograr ese liderazgo consciente es necesario que podamos verificar nuestras emociones, ser capaz de identificarlas aún más de decirlas y poder desde ahí empezar el desarrollo de habilidades socioemocionales. Recordemos que los espacios de verificación de emociones también son valiosos en todo contexto educativo, en los distintos niveles y subniveles de la escolaridad. Vamos con una rutina del pensamiento, en este caso comparar y contrastar. Vamos a comparar y contrastar estas dos imágenes que tenemos acá presentes. eh, Detallemos, identifiquemos cada uno de los elementos, identifiquemos lo que ocurre en cada una de las imágenes, para que luego de eso podamos entonces responder a las siguientes interrogantes. Primera interrogante, ¿en qué se parecen las imágenes? ¿En qué se parecen las imágenes? Siempre es propicio que podamos identificar de 3 a 4 similitudes, de 3 a 4 aspectos similares o comunes que tienen estas imágenes. En la pregunta número 2, la interrogante es ¿en qué se diferencia? Se sugiere también que puedan buscar 3 o 4 distinciones, 3 o 4 elementos que distingan cada una de estas imágenes. Y por último, podamos llegar entonces a esta parte donde logremos sacar una conclusión. La pregunta es, ¿a qué conclusión llegaste? Consideremos para esta conclusión entonces lo que hemos visto en la imagen de la izquierda, lo que hemos visto en la imagen de la derecha. Recordarles que las rutinas del pensamiento nos permiten trabajar de manera más consciente nuestras opiniones, lograr argumentarlas y también son válidas usarlas en todos los niveles de la escolaridad, como también para conectar justamente los temas que vamos a trabajar, los contenidos que vamos a plantear con lo que vamos entonces a ir presentando más adelante. Luego entonces de realizar la rutina del pensamiento, comparar y contrastar, es propicio indicar el objetivo de este espacio, el objetivo de este video, que principalmente es lograr reflexionar sobre el liderazgo consciente mediante el diálogo para la toma de decisiones. La idea es que ese diálogo pueda ser interno o pueda ser un diálogo dentro de un entorno con compañeros, compañeras y con el docente. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para tomar acciones y empezar entonces así a generar cambios. Tenemos entonces acá el objetivo de este espacio. Súper importante entonces, una vez que nos enfocamos en el objetivo, ir viendo siempre la vinculación que tiene cada uno de los elementos que estamos viendo con ese objetivo, que en este caso es reflexionar. Y para reflexionar vamos a empezar con las interrogantes que debemos hacernos sobre el tema. ¿Qué es liderazgo consciente? Para dar respuesta a esta pregunta, va a ser entonces necesario que consideremos que cuando hablamos de liderazgo consciente se refiere realmente a esa capacidad que tiene un individuo, que tiene una persona o un grupo de personas donde logran estar a plenitud, donde logran estar plenamente en el presente, reconociendo y dejando de lado esas mentalidades fijas limitantes, esos patrones mentales que les limitan, para justamente poder conectar con nuevas posibilidades. Entonces, el liderazgo consciente es esa facultad, capacidad o habilidad que va a tener la persona para estar en el presente, no estar pensando en el pasado,
ni estar imaginando el futuro, sino poder disfrutar del aquí y del ahora. Vamos con otra interrogante que es valiosa para seguir en este espacio de reflexión y tiene que ver con qué son patrones mentales limitantes. Y al respecto, entonces, es necesario que podamos identificar que son creencias, que son pensamientos, que son elementos o esquemas mentales que influyen negativamente en cómo interpretamos el mundo, sobre nosotros mismos, pues obviamente nos limita, y sobre también la posibilidad de hacer las cosas de mejor manera. ¿Todos tenemos mentalidades específicas? Sí. Cuando este esquema mental, cuando este patrón mental es limitante, pues realmente cuando nos impide mejorar, cuando nos impide cambiar, cuando nos impide hacer las cosas diferentes. Es en ese momento donde entonces vamos a empezar a hablar de un esquema mental negativo, de patrones mentales limitantes o mentalidades fijas que nos están limitando. Estas ideas están muy profundamente arraigadas a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de sentir. Son barreras que restringen nuestro potencial, son murallas que limitan nuestras capacidades y potencialidades, que si bien en un momento fueron indispensables para superar una situación complicada, una situación difícil, un entorno hostil o de violencia, llega un punto donde ya esa mentalidad no nos defiende, no nos cuida, no nos protege, sino que por el contrario nos empieza a limitar en esa interacción, nos empieza a coartar ese potencial que tenemos, generando dificultad al cambio, limitando nuestra capacidad para aprovechar esas nuevas oportunidades, esas oportunidades distintas, esas oportunidades diversas que se nos pueden ir presentando. Realmente estas mentalidades van a hacernos que evitemos esos desafíos y que cuando los afrontemos, si es que logramos afrontarnos, no lo hagamos de una manera efectiva. Y por eso es que hago énfasis en que una mentalidad va a ser limitante cuando realmente ya no nos permite mejorar, no nos permite crecer, no nos está cuidando, sino que de una otra manera se encuentra anclada a ese momento donde empezó a surgir y se fue reafirmando esa mentalidad, que principalmente va a ser elementos del pasado y más aún en nuestra infancia. Algunos ejemplos de estos patrones o mentalidades limitantes que pueden ser frases, expresiones que nos decimos o que solemos decirle a los otros de nosotros mismos. En este caso, no soy lo suficientemente bueno para lograrlo. Esto siempre ha sido así. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Si fallo significa que soy un fracaso. Los demás son mejores que yo. No vale la pena no vale la pena intentarlo porque probablemente no funcione. Si se dan cuenta, todas estas frases nos imposibilita a ver ese potencial que sí tenemos, a ver las oportunidades como eso, como un espacio para mejorar. De hecho, todas estas frases incluso limitan la posibilidad de la transformación, limita la posibilidad de generar cambios. Y vamos a contextos educativos. El docente es un líder. El docente es un líder de aula, el docente es un líder institucional, el docente es un líder comunitario, es un líder de la colectividad. Si el docente se limita a sí mismo, probablemente no solamente con sus hijos, sino también con sus estudiantes, va a empezar a replicar estas frases limitantes como verdades absolutas. Recordemos que las verdades absolutas desde la filosofía, pues obviamente no existen, son falacias o responden a posturas del pensamiento más dogmático. Y la intención realmente acá es tener la posibilidad de transformación, tener la posibilidad de superación. Si yo no soy capaz de pensar en que puedo hacer las cosas distintas, tampoco seré capaz de identificar los elementos que necesitamos para transformar y cambiar la educación.
Por ende, mantendremos la situación actual, el status quo, y todos esos elementos que no permiten que hoy la educación sea liberadora, sea transformadora, esté adecuada a las necesidades de nuestros estudiantes. Por eso es que se hace necesario que el docente primero reconozca que es líder de aula, es líder institucional y que necesita también llegar dentro de sí mismo a ese liderazgo consciente, puesto que a través del liderazgo consciente también va a ser capaz de trabajar el liderazgo consciente en sus estudiantes. No podemos ayudarles a los estudiantes a ser líderes conscientes si realmente no lo somos, si no lo creemos, si cada vez que vamos a decir una expresión, una idea, una opinión, salen estas mentalidades fijas limitantes, estos sesgos que no suman, sino que por el contrario generan barreras ante la posibilidad. Aparte de que esas frases no promueven la cultura del error. Pensemos en que el error es una posibilidad, digámoslo. Me he equivocado, es una posibilidad para seguir mejorando. Debo mejorar en este aspecto, es una posibilidad para realmente ir avanzando dentro de cual o tal situación. Vamos con la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las características de los patrones mentales limitantes? Vamos entonces a ver algunas de las características. Son pensamientos que salen automáticos. Apenas alguien nos dice una frase, una idea, un planteamiento, una postura o incluso un halago, sale automáticamente este pensamiento y dicho pensamiento va a estar repetitivo. Va a verse en nuestro entorno familiar, va a verse en nuestro entorno profesional, va a verse en los distintos entornos y en nuestros diferentes roles. Obviamente son inconscientes, se repiten constantemente en nuestra mente de tal manera que los vamos a creer. Recordemos entonces que acá es importante vincular esta con las corrientes filosóficas. Si lo pienso en función de eso, voy a accionar. Y si acciono, entonces mantengo esa situación sin cambio. Es necesario por eso atrapar esa idea, primero identificarla y luego empezar a cambiarla para realmente poder cambiar las acciones. Si no cambiamos nuestros pensamientos, difícilmente cambiaremos las acciones y si no cambiamos las acciones, pues nuestro entorno va a seguir igual. Nuestro entorno va a seguir sin cambios y sin alteraciones. Estas mentalidades son generalizadas, se hablan de totalidades como si fuesen verdades absolutas, como si siempre fuese así, nunca se pudiese cambiar, como si todo el tiempo y no hubiese excepción alguna. Suelen ser entonces creencias absolutistas. Y por eso acá vinculado y mencionaba sobre las falacias, estas falacias donde tendemos a generalizar como si fuese eso la norma, como si no hubiese una excepción, como si no hubiese una particularidad distintiva en el accionar, en el pensamiento y en el ser humano y obviamente en los sistemas que ha creado el ser humano. Estas mentalidades son autodestructivas. ¿Por qué son autodestructivas? Porque nos empiezan a llenar de miedo, nos empieza a reducir la confianza, nos empieza a quitar esas ganas de hacer, esas ganas de cambiar, nos llenan de inseguridades, nos llenan de dudas, y mientras más dudas y más inseguridades, pues seguramente puede que en algunos casos logremos hacer algo, pero lo vamos a hacer desde el miedo. Y desde el miedo, obviamente, van a venir muchos más errores y sobre todo no vamos a disfrutar el proceso. La idea por eso es que podamos llenarnos de confianza y disfrutemos. Por eso es que es valioso estar presente aquí ahora, disfrutar lo que hoy estoy haciendo y dejar un poco el pasado como el futuro para realmente vivir el presente. Hay una resistencia al cambio, realmente desde esta resistencia al cambio, pues obviamente va a repercutir con el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar lo que pensamos. Vamos a ir reafirmando que lo que creo del pasado es verdadero, que lo que creo o pienso de los entornos sociales en los que he vivido es la única realidad y que realmente esas situaciones en las cuales estoy, pues están validando que no es necesario, que no hace falta o que es imposible hacer el cambio. Cuando realmente acá quienes estamos resistiéndonos al cambio somos nosotros. Y si yo sigo pensando igual,
si yo sigo actuando igual, si yo no me creo que es posible que las cosas cambien, que las cosas mejoren, pues no van a cambiar, no van a mejorar. Me voy a aproximar a personas que tampoco creen en el cambio, que tampoco creen en la transformación educativa y social, y por ende me voy a rodear de un entorno de inacción que desde una zona de confort y desde un espacio cómodo nos vamos a ir inactivando, siendo esto algo que incide de manera directa en la sociedad. Los patrones mentales limitantes, las mentalidades fijas, son emocionales. A menudo van a estar vinculadas con miedos, con ansiedad, con experiencias negativas previas. Estas mentalidades, estos patrones mentales limitantes, no surgieron de la nada, surgieron de un contexto, de una realidad, de unas emociones, de unos miedos y de unas situaciones quizás de violencia que se haya podido vivir en la infancia. Quizás abandono o percepción de abandono pueden ser elementos que estén ahí de fondo o detrás de esas mentalidades limitantes. Es importante entonces considerar acá, y muy valioso siempre, tener en cuenta esta pirámide de Maslow, donde si no somos capaces de superar las necesidades fisiológicas, el primer peldaño de la pirámide de Maslow, es imposible que lleguemos a la punta de la pirámide, que es la autorrealización. Pero a veces ocurre que hay personas que ya han logrado dentro de su realidad superar las necesidades fisiológicas, incluso que ya han logrado estar en ese espacio de seguridad personal, en ese espacio de seguridad laboral, en ese espacio de estabilidad económica. Pero muchas veces su mente todavía sigue evocando a cuando estaba en ese nivel más bajo, donde no lograba superar esas necesidades fundamentales. Y es acá donde entonces desde la comprensión, desde el conocimiento, tenemos que ser empáticos en que es difícil superar estos patrones mentales limitantes, pero que es una decisión. En la medida en que nosotros decidimos conscientemente ir trabajando en que ya esa situación ha pasado, en que ya ese momento ha quedado atrás y que nos encontramos en otro contexto, en otra situación e incluso en otra realidad, pues necesitamos empezar a cambiar nuestros esquemas, necesitamos empezar a operar distinto. Obviamente acá esto va a depender mucho de nuestras experiencias negativas previas, qué tan fuerte o qué situación en particular hemos vivido, y eso lo vamos a ir mencionando más adelante porque obviamente cada una de esas experiencias va a requerir de un profesional en particular. Justo vamos entonces con la siguiente pregunta: ¿cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos superarlo? Es la interrogante, y acá vemos algunas alternativas, no son las únicas obviamente, pero estas nos van a permitir tener una guía para ir superando estos patrones mentales limitantes. Lo primero es identificar. ¿Qué voy a identificar? Bueno, ¿cuáles son los patrones mentales limitantes que tengo? ¿Cuándo surge realmente ese pensamiento inconsciente? Atraparlo en ese momento, durante un diálogo, durante una propuesta, durante una oferta innovadora, nueva, distinta, que me genera quizás un miedo. Incluso puede que en ese momento no sintamos miedo, puede que esté vinculado con una emoción de ira, de rabia, molestia, porque a veces esto también está un poco distorsionado y no sentimos en sí el miedo, sino como la molestia de, ¿por qué me quieren sugerir esto? ¿Por qué me quieren proponer esto? ¿Por qué me quieren sumar a esto? Y no vemos esa posibilidad de crecimiento que hay. Agarrar entonces ese pensamiento va a ser importante, lograr identificarlo. En el segundo nivel, vamos a identificar ese pensamiento, lo atrapamos y vamos a empezar a cambiarlo o a sustituirlo por pensamientos positivos, por pensamientos realistas. Y acá con esto no quiero que se malentienda que es que vamos a vivir en un mundo ideal, en un mundo que no existe, en un mundo completamente abstracto, en el mundo de las ideas. Nada que ver con eso. Acá realmente es poder identificar desde la realidad contextual, desde los elementos que tiene el contexto, qué tan realista es esa idea, esa propuesta que me están haciendo. Y pensar desde lo positivo, bueno, ¿cómo puedo
sacar provecho a esto, cómo puedo crecer dentro de esta acción, dentro de esta propuesta, cómo realmente puedo mejorar, ¿sí? Vamos con el tercer elemento, que en este caso es practicar la atención plena, poder estar muy atentos en el aquí, en el ahora, respiración consciente, poder de una u otra manera buscar estrategias que nos permitan estar en tiempo presente. Cada vez que mi mente se va al pasado, atraerla a acá. Cada vez que mi mente se quiere ir al futuro, anclarla y retornarla a este espacio, sobre todo si estamos compartiendo, dialogando con distintas personas, es necesario esa atención plena. Pero también esos espacios de diálogo y de reflexión personal, esos espacios de actividades físicas que hagamos para nosotros mismos, buscar esos espacios que solamente nos hacen felices, nos llenan y nos nutren a nosotros sin pensar en el otro, sin pensar en la familia, sin pensar en el estudiante, sino espacios genuinos que nos permitan a nosotros disfrutar desde el deporte, desde espacios recreativos, lo que en este caso la vida. Ser consciente de estos patrones sin juzgarlos, asumir que no basta entonces ya con identificarlo, hay que no juzgarlo. No hay que estarle dando más calificativos negativos o lamentarnos por qué pienso esto, por qué pienso aquello, sino que asumamos que realmente ese patrón, como les decía, en su momento nos ayudó, en su momento nos funcionó, en su momento fue la salida a la situación en la cual nos encontrábamos. Y por ende, no le juzguemos, solamente identifiquémoslo y vamos a cambiarlo por un elemento positivo. Ahí entonces viene esta visualización positiva, donde buscamos de una u otra manera cambiarlo, modificarlo, sacarle el máximo provecho. Obviamente, cuando generamos este enfoque positivo, amerita que venga conjunto de acciones. Y acá es donde viene el otro peldaño de dificultad, que es salir de la zona de confort. Hacer estas acciones que a veces no estoy acostumbrado a hacer, permitirme vivir esas acciones muy conscientemente desde la claridad y desde esta lectura contextual realista de, bueno, pero esto es importante para lograr esa potenciación de mi personalidad, para lograr sacar el máximo provecho, para seguir aprendiendo, para abrazar la cultura del error, para promover la transformación y el cambio, pero desde mí, desde el yo. Enfrentarnos con nuestros miedos, un proceso realmente muy, muy valioso y que realmente va a tener un intervalo de tiempo prolongado, mediano, largo plazo. Esto va a depender obviamente de la persona, del enfoque, de cómo lo hagan, pero va a ser importante entonces llegar a ese punto donde empiezo a enfrentar los miedos y empiezo a generar estas nuevas mentalidades. Súper importante, no olvidemos que dependiendo de nuestras situaciones y que en la gran mayoría va a ser muy valioso poder tener mentores, coach, terapeutas, psicólogos, especialistas que nos ayuden en este proceso, porque recordemos que para eso se encuentran estos profesionales y que así como usted es líder de aula, es líder institucional, pues ellos tienen sus espacios de liderazgo y que si podemos llevar en este camino una persona que nos está dando mentoring, una persona que nos está haciendo espacios de coaching, una persona que nos está apoyando desde espacios terapéuticos, pues realmente este camino hacia el liderazgo consciente va a ser no solo más llevadero, sino también más satisfactorio. ¿Qué teorías o qué modelos hablan sobre el liderazgo consciente? Pues hay varias teorías, hay varios modelos. En este caso voy a mencionar 4 teorías. La teoría de la inteligencia colectiva habla de liderazgo consciente. La teoría del liderazgo distribuido también lo plantea. La teoría del liderazgo transformacional y la teoría U de liderazgo. Para este espacio en particular, yo he considerado plantear el liderazgo consciente desde la teoría U del liderazgo, sin menospreciar las otras, simplemente que por cuestiones de tiempo me enfocaré entonces en el desarrollo del liderazgo consciente desde la teoría U del liderazgo. Teoría U de liderazgo es un planteamiento que hace Otto, que tiene distintos libros donde los detalles, estos libros están en inglés y algunos ya se están consiguiendo en español y que es muy importante si tienen mayor inquietud, dudas, preguntas,
pueden ir también a este libro y de una otra manera ir adentrándose en esa teoría U de liderazgo. Para este espacio entonces nos enfocamos en el liderazgo consciente, pero es importante y propicio también mencionar que esta teoría U de liderazgo nos habla de tres tipos de liderazgo: el liderazgo consciente, el liderazgo colectivo y el liderazgo sistémico, como tres capas que están ahí del liderazgo y que obviamente todas coexisten. Importante ver que una no precede la otra, pero que obviamente a medida que crece mi liderazgo consciente, como esto está interrelacionado y como somos seres sociales, pues entonces vamos a estar con interacción de los otros. Si estoy cambiando y guiando mi proceso consciente, pues obviamente esto va a repercutir en el colectivo, en mi liderazgo como parte de ese colectivo. Y a su vez, todo esto va a incidir en ese liderazgo sistémico. Entonces, veámoslo como más bien tres tipos de liderazgo que están completamente entrelazados, no va uno primero que otro, sino que todos van creciendo a medida que el liderazgo consciente se va desarrollando y así sucesivamente. Todo esto está interconectado e interrelacionado. El liderazgo consciente, en el liderazgo consciente, pues los líderes van a cultivar la conciencia profunda sobre sí mismo y sobre su entorno. No es una persona que está aislada, no es una persona que vive en el mundo de las ideas y de las fantasías, sino que realmente está ahí, consciente del contexto y de la realidad contextual, lo que les permite tomar decisiones. Esas decisiones son más auténticas, son decisiones que han sido reflexionadas y por ende están alineadas, y esto es muy importante, con un propósito mayor. Desde el liderazgo consciente, cada persona identifica cuál es su propósito, qué es lo que lo mueve, qué es lo que hace que se levante cada día con ese ánimo y entusiasmo para ir a generar la transformación educativa, la transformación social, pero sobre todo la transformación de sí mismo cada uno de los días. Entonces acá, súper importante va a ser la parte del propósito, ese propósito mayor, eso que estamos tratando de buscar lograr desde nuestro consciente, desde nosotros como individuos. Es importante mencionar que el liderazgo consciente se logra al estar, bueno, esto se explica mucho más a detalle en la teoría del liderazgo, se logra al estar en el punto más bajo, en este caso de la U, como así se llama la teoría. El liderazgo consciente tiene características. ¿Cuáles son las características del liderazgo consciente? En el liderazgo consciente vamos a tener, obviamente, la característica de la introspección. Por eso es importante preguntarnos a nosotros mismos, reflexionar sobre nosotros mismos para lograr también ese autoconocimiento. Si yo no sé qué emoción tengo, si yo no sé por qué tengo esa emoción, si yo no sé por qué pienso lo que pienso, si yo no sé por qué hago lo que hago, entonces estoy muy lejos de autoconocerme y quizás esto responda a ausencia de espacios, a espacios de introspección. Considerar y ser también ser muy consciente, valorar que tener espacios de introspección, obviamente, hoy en la sociedad en la que vivimos y desde hace algún tiempo, pues es valioso. No todas las personas tienen la posibilidad de tener espacios de introspección. No todas las personas tienen el privilegio de lograr llegar a ese autoconocimiento. Entonces, todos los que tenemos ese espacio, esa posibilidad de pensar en sobre nosotros mismos, en dedicarnos tiempo, es necesario que lo hagamos y fomentar en los otros grupos, fomentar en nuestros estudiantes que también consigan tiempo y espacio. Desde las aulas como líderes es necesario espacios de introspección, espacios de autoconocimiento. No basta solamente con dar temas, con buscar destrezas como el análisis, como la escritura, como el razonamiento abstracto, sino también destrezas que van vinculadas con habilidades blandas y que nos permiten realmente crecer como individuos desde el liderazgo consciente. Esa capacidad de escuchar sin prejuicio. Si yo logro escucharme a mí mismo, lo que me estoy diciendo, sin juzgarme, sin decirme palabras peyorativas, calificativos negativos, pues obviamente va a ser más fácil escuchar al otro. Va a ser más fácil escuchar al otro sin juzgarlo. A veces
llegamos, queremos compartir con alguna persona alguna vivencia, alguna situación que nos ocurrió y la persona realmente no se permite escucharnos. Se enfoca en darnos soluciones, en darnos las recetas mágicas para resolver nuestros problemas, cuando muchas veces lo único que queremos y necesitamos es escucha. Pero así ocurre también con nosotros mismos. Si yo no me escucho a mí mismo, si yo no escucho lo que me está diciendo mi mente, si yo no escucho lo que me está diciendo mi cuerpo, pues realmente imposible va a ser escuchar al otro sin prejuicios, sin valoraciones negativas. Otra característica es obviamente la apertura a actuar desde un estado de claridad y de propósito. A veces por el entorno, el sistema político-económico, pues obviamente estamos actuando en neutro. Hacemos las cosas porque son así, porque tocan, sin pensarlas, sin reflexionarlas, y de lunes a lunes nos enfocamos en rutinas incluso sin sentido para nosotros mismos. Es necesario que realmente podamos actuar desde un estado de claridad y sobre todo que apunten nuestras acciones a nuestro propósito de vida. Necesitamos construir nuestro propósito de vida o al menos antes de eso ir haciendo algunas metas, metas puntuales que se aproximen al tipo de vida que quiero tener, al tipo de acciones que quiero ejecutar, al tipo de pensamientos que quiero considerar. Y esto es valioso porque realmente más importante que liderar gran cantidad de personas, individuos, creo yo, desde mi perspectiva y desde mi planteamiento, es importante liderarnos a nosotros mismos. Esto del propósito de vida está muy vinculado a dos corrientes filosóficas que nos invitan a buscar nuestros propios propósitos. Dejar de lado los propósitos universales que algunas ideas nos han dicho que hay y que para muchos de nosotros no tiene ningún tipo de sentido. En ese caso podemos hablar del nihilismo, del existencialismo. Son algunas de las corrientes filosóficas que nos llaman a buscar ese propósito. En el otro caso tenemos también al estoicismo, que más bien nos llama a que nos enfoquemos en lo que estamos haciendo, lo que no depende de nosotros o está fuera de nuestro locus de control, lo dejamos de lado y nos concentremos en lo que ellos han denominado la virtud. Vamos con otra interrogante. ¿Por qué es importante desarrollar el liderazgo consciente desde mi rol en la institución? ¿Por qué es importante desarrollar el liderazgo consciente desde mi rol? Sea el rol del estudiante, sea el rol del practicante, sea el rol docente universitario, sea cual sea el rol dentro de una institución educativa, es súper importante, incluso dentro de una empresa, es súper importante que realmente nosotros logremos ver la relevancia de poder desarrollar nuestro liderazgo consciente. En este caso, vamos a vamos a conseguir aspectos puntuales dentro de entornos educativos. Como docentes, pues promover el aprendizaje significativo. Si nosotros lideramos conscientemente nuestras vidas, seremos capaces de ayudar a los estudiantes o darles herramientas para que lideren su vida. Y eso desde el planteamiento, en este caso del aprendizaje significativo, desde los planteamientos de Ausubel, es que realmente nos sirva para la vida lo que estamos aprendiendo en las aulas de clase. Fomentar la equidad y la inclusión. No podemos ser equitativos, no podemos ser inclusivos si somos prejuiciosos y si nos juzgamos duramente a nosotros mismos, pues más duro vamos a juzgar también al otro. Por eso el liderazgo consciente logra espacios equitativos, logra espacios inclusivos. Inspirar a los estudiantes como agentes de cambio, desde el modelaje, desde nuestras ideas, desde lo que decimos, desde cómo reforzamos sus opiniones. Obviamente los estudiantes se van a inspirar y van a ir creyendo en esto que tiene que ver con la transformación educativa, en esto que tiene que ver con la transformación social, en esto que tiene que ver con el lograr la cultura de paz que tan anhelada y necesitada está hoy día. Facilita la conexión entre la teoría y la práctica. El liderazgo consciente nos permite tomar la parte teórica, tomar el planteamiento que nos están dando y ser capaces de introducirlo en nuestra vida de una manera mucho más sencilla. A veces desde la teoría nos preguntamos por qué los estudiantes, si tienen toda la teoría, por qué les cuesta tanto vincularlo en un estudio de casos, por qué les cuesta vincularlo
en un elemento más práctico porque les cuesta conectar esa teoría con un espacio más experimental. Pues realmente se ha percibido a lo largo de la historia que la teoría va por un lado, la práctica va por el otro, pero el liderazgo consciente permite que estos dos enfoques se vayan unificando y desde las acciones empiecen a tener sentido, coherencia. El desarrollo de competencias emocionales. Cuando trabajo el liderazgo consciente, soy capaz de decir mi emoción. Es importante que el docente se permita también en el aula decir con qué emoción llegué, por qué llegué con esta emoción, desde el espacio seguro, cuando los estudiantes lo digan, reafirmar, gracias por ser vulnerables, gracias por decirlo, gracias por compartirlo, porque de una otra manera el estudiante va a entender que mi docente también es capaz de decir cómo se siente y cuando esté molesto decir, estoy molesto, no tiene que ver con ustedes, es alguna situación personal y desde este punto de vista entonces estamos vinculando esta teoría y esta práctica. Contribuye al bienestar institucional. Si somos capaces de liderarnos conscientemente, pues vamos a generar un cambio en nuestros compañeros y progresivamente la institución, el aula va a irse modificando, la institución y progresivamente la comunidad. Responde a retos educativos contemporáneos. En la actualidad la información está. Basta con ir a un buscador, basta con ir a la inteligencia artificial, ahí se consigue toda la información que está en el mundo. Pero realmente el reto de la educación contemporánea no está ahí, no está en la información, no está en el contenido. Está principalmente, desde lo que yo creo, en las habilidades blandas. Está en ese poder liderar nuestras emociones y en esas habilidades socioemocionales que nos permiten conversar, dialogar, expresar nuestras opiniones desde el respeto. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué los estudiantes no logran respetarse? ¿Por qué los estudiantes son tan indisciplinados? Pero no nos percatamos de que venimos de una cultura de la violencia, de entornos realmente hostiles y que ellos están replicando estos entornos y que si no somos capaces de hacer un paréntesis a esto y aclarar que aunque eso sea una situación reiterada, culturalmente percibida y replicada o repetida, pues no es justificación para ese tipo de acciones, para ese tipo de expresiones. Y esto es súper valioso porque es necesario empezar a marcar la pauta, la diferencia, ya que este es un reto contemporáneo. Potenciar el impacto social en la educación. Si logramos ese liderazgo consciente, los docentes van a apropiarse, a empoderarse de sus pensamientos y de sus acciones y a su vez los estudiantes. Y todo esto va a generar obviamente un impacto dentro de la sociedad, pues tiene que ser coherente. No basta con que les estemos diciendo a los chicos, esto es liderazgo consciente, estas son las cualidades, pero a la primera de una situación delicada o difícil, el docente está gritándole a los estudiantes, está gritándole a la autoridad o viceversa, la autoridad institucional le está gritando al docente, le está gritando a los estudiantes. El liderazgo consciente parte de ser capaces de entender la emoción que tenemos en ese momento y poder desde la autoconciencia y desde el autoconocimiento llegar a esa autorregulación. El estudiante, pues en el estudiante potencia el autoconocimiento, sobre todo la gestión personal. Ser capaces de portarse bien aun cuando nadie los esté viendo, aun cuando nadie los esté observando, es muy valioso, pero no solo en el momento que son estudiantes, practicantes, sino también en el momento en el que ya son ese ciudadano que está ahí en la calle, adulto, mayor de edad, porque desde la gestión personal, pues, logramos que las acciones de las personas sean conscientes y también que se genere esa reflexión de que toda acción pues obviamente va a tener una repercusión, sea positiva, sea negativa. Es valioso que desde la conciencia puedan ir trabajando esto de que tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Promueve la autorregulación emocional, súper valioso, el poder identificar la emoción que tengo, poder expresarla con respeto y poder entonces encauzarla. ¿En qué momento esta emoción la puedo o la debo direccionar de una manera? No quiere decir con esto que la apresemos,
que la metamos dentro de una caja, sino que realmente la podamos vivir en un acorde al contexto. Muchas veces el reprimir estas emociones va a hacer entonces que la caja explote como una caja de Pandora y que realmente genere más problemas de los que la situación realmente amerita. Y a veces las mismas personas se preguntan, pero ¿qué pasó si no era para tanto? Realmente muchas veces esto no tiene que ver con esa situación puntual, sino que la persona ha venido guardando un cúmulo de emociones y a la hora que se rebosa esa caja, pues realmente se desbordan todas esas emociones. Fomenta el aprendizaje significativo en los estudiantes. Sobre todo permite esta mejora de las relaciones interpersonales. Permite a los chicos compartir de mejor manera, dialogar desde el respeto, resolver los problemas, porque ese aprendizaje que están teniendo es un aprendizaje para la vida, es un aprendizaje aplicado, es un aprendizaje que realmente les da herramientas para el hoy y para el mañana. Desarrolla habilidades críticas para el futuro, pues un estudiante que es capaz de liderarse, puede desde sus propias habilidades ir viendo el futuro con claridad en función de su propósito, lo que quiere, lo que desea, y también hacer una mejor lectura de la situación contextual nacional y mundial. Empodera al estudiante como un agente de cambio. Ser capaz de lograr su liderazgo consciente les hace a los chicos percibir que son capaces de generar cambios, pero no basta buscar cambios afuera, no basta buscar modificaciones desde la ley, no basta con eso, es necesario que realmente cambiemos nosotros y desde ese cambio, claro que sí, vamos a cambiar la legislación, claro que sí, vamos a cambiar el currículo o lo que amerite que sea cambiado, pero siempre trabajando primero en nosotros. Incrementa la automotivación o la motivación intrínseca, incrementa entonces esa valoración personal, ese esfuerzo, ese incentivo que uno mismo puede hacerse, fomenta el pensamiento crítico y el reflexivo. Obviamente permite estos espacios de reflexión sin juzgamiento, donde somos capaces de pensar sobre nuestros pensamientos, sobre el pensamiento del otro sin juzgar y dentro de un espacio mucho más armónico. Mejora el impacto académico y social. Si el estudiante se relaciona con respeto, empieza a identificar lo que ocurre en su entorno, pues el estudiante va a estar más presente en la clase, va a estar más presente en el aula y va a permitirse vivir de manera más armónica con todos sus compañeros. Prepararse para la vida, no solo la vida universitaria, sino en sí prepararse para la vida, creo que son elementos muy, pero muy valiosos. ¿Qué debo hacer para desarrollar mi liderazgo consciente? ¿Qué debemos hacer entonces para desarrollar nuestro liderazgo consciente? Pues aquí hay algunas estrategias, no son las únicas, hay muchas otras, pero estas, pues la idea es que nos permita reflexionar sobre lo que podemos ir haciendo. Uno, practicar la atención plena. ¿Cómo? Yoga, deporte, nadar, mindfulness, respiración, momentos de mente en blanco, eh, algún deporte, estar solamente ahí sin algún elemento externo que nos esté generando estímulos. Ese momento sin el celular, ese momento sin la computadora, ese momento sin conversar con nadie, donde estamos con nosotros mismos. El cultivar la autoconciencia va a ser súper importante, ese conocimiento de nosotros mismos, qué me gusta, qué no me gusta, por qué me gusta, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, para qué lo quiero hacer, qué hice, por qué lo hice, qué pude haber hecho en otro momento. Eso va a ser súper, súper valioso. Desarrollar la empatía y la compasión. Si soy empático y compasivo conmigo, más fácil va a ser con el otro. Conectar con el propósito claro y significativo. Busquemos un propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos levantamos cada día? Y si no vemos un propósito y si no estamos sintiéndonos cómodos con lo que hacemos, es momento de empezar a buscarlo. Es momento de empezar a tener esas metas que nos permitan realmente sentirnos bien con nosotros mismos. No somos solamente nuestro trabajo, no somos solamente nuestra profesión, no somos solamente a lo que nos dedicamos, sino que tiene que ir más allá.
tienen que realmente ese propósito estar conectado incluso con ese futuro de qué quiero llegar a ser, qué quiero ser o qué quiero ser ahora y cómo quiero ser ahora para que cuando el yo del futuro piense en mí, pues no se sienta arrepentido, sino que pueda sentir que realmente estaba trabajando en pro de la persona que quiero ser, trabajando en pro del profesional, el individuo, el ciudadano al cual quería lograr llegar. Esto va a ser importante para tomar decisiones conscientes y éticas. Tomar las decisiones conscientes acorde al momento, acorde a la situación, acorde a nuestra realidad, acorde a lo que está ocurriendo en el momento. Promover la comunicación abierta y transparente. Somos capaces de hablar de manera más abierta con las personas y ser más sinceros cuando generamos, para generar ese liderazgo consciente, tenemos que hablar con la mayor sinceridad, con la mayor transparencia, decir nuestras opiniones. Si algo no nos está gustando, con el respeto, esto no me agrada, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, y proponer. Obviamente siempre proponer. Gestionar el estrés y las emociones de manera saludable. ¿Cómo generamos el estrés? Busquemos espacios deportivos, busquemos actividades personales, busquemos actividades individuales, busquemos herramientas que nos permitan realmente lidiar con ese estrés, caminar, pasear, salir. Nada. Fomentar el crecimiento personal y profesional, crear un entorno de confianza y colaboración, practicar la gratitud y el reconocimiento. En ese gestionar el estrés, obviamente tenemos esta posibilidad de buscar coach, mentores, psicólogos, terapeutas. Eh, Eso obviamente nos va a ayudar mucho en este liderazgo consciente, a lograr este liderazgo consciente. Ir creando espacios de confianza, espacios donde las personas colaboran, donde podemos decir lo que pensamos, desde un espacio seguro, sin que nos juzguen, sin nosotros juzgar, eso ayuda mucho al liderazgo consciente. Y tenemos también la práctica de la gratitud. Empezar muy conscientemente a agradecer, agradecerle a las personas por lo que han hecho por nosotros, dar las gracias, es una actitud muy importante para lograr el liderazgo sistémico. Ser agradecidos por las oportunidades, por la información, por la atención que nos han prestado. A veces consideramos que el resto de las personas saben que nosotros les agradecemos, pero nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Empecemos a dar las gracias. Gracias, estudiante, por participar. Gracias, profesor, por darme la información solicitada. Gracias, autoridad institucional, por el tiempo que se ha permitido para retroalimentarme en la planificación. Gracias, coordinador, por su apoyo en los espacios educativos. Empecemos a dar gracias y también, obviamente, es importante que nos podamos agradecer también a nosotros mismos en función de las acciones y de lo que hemos hecho. Ese reconocimiento va a ser realmente valioso. Reconocer los logros, celebrar los logros en este momento, no mañana, no después. Los logros realmente son valiosos en el momento en el que están ocurriendo. Y si no lo celebramos nosotros, ¿quién va a celebrar nuestros logros? Si no nos reconocemos a nosotros mismos esas metas que hemos cumplido, ¿quién las va a celebrar? Vamos entonces ahora con, en este caso, con una dinámica que se llama antes pensaba, ahora pienso. En este momento vamos a recordar entonces cuando usted empezó este espacio y leyó liderazgo consciente como tema, ¿qué pensaba en ese momento sobre liderazgo consciente? Ese es el antes pensaba. Describa la mayor cantidad de ideas, lo que pensaba, de por dónde pensaba que iba la cosa, por dónde consideraba que iban a estar estos elementos o estos planteamientos. Y en la parte, en este caso, de la lateral derecha, donde dice ahora pienso, vamos ahí, en el ahora pienso, a ir redactando luego de que hemos trabajado con estos elementos teóricos, con estas sugerencias, con estas recomendaciones y con estas preguntas de reflexión. ¿Qué piensa ahora usted sobre el liderazgo consciente? Muy bien, recordemos que la idea de este espacio es lograr reflexionar,
¿Reflexionar sobre qué? Reflexionar sobre el liderazgo consciente. Muy bien, voy regresando entonces nuevamente a la diapositiva donde nos encontramos en antes pensaba, ahora pienso y avanzo ahora a la verificación de las emociones. Cerremos entonces el espacio verificando las emociones, con qué emoción te encuentras, por qué tienes esa emoción. Recuerden que verificar las emociones es súper, pero súper valioso porque de una u otra manera nos permite entonces dar a conocer qué sentimos, qué pensamos y sobre todo nos ayuda a trabajar ese liderazgo consciente. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Chao, chao.